Bienvenidos al podcast de El Chico de la Historia, Contrafactuales. ¿Qué son y cómo se usan en la historia? Es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que podría haber sido, como una variación de las historias históricas que contamos. En el canal de YouTube El Chico de la Historia, esta serie de podcast responde esa pregunta eterna. Y si soy Josh, escritor del canal de YouTube e hijo del Chico de la Historia. Si eres fan, ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. Para enriquecer nuestras discusiones, invitamos a Brad Wagnon, aficionado a la historia y amigo del Chico de la Historia, a unirse a nosotros. Si deseas apoyarnos, encuéntranos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy hablamos de los contrafactuales de pueblos históricos populares como los vikingos. En el siglo X, los colonos nórdicos se establecieron en Groenlandia y lograron éxito en regiones del norte antes de llegar a América del Norte. Los asentamientos desaparecieron en 1400 y si todo hubiera sido distinto, descúbranlo en el episodio de hoy. Ahora, les presento a El Chico de la Historia. Los vikingos son famosos por sus incursiones y su pasión por el mar y la exploración en la era vikinga. Los nórdicos navegaron el Atlántico Norte, atacaron la costa oeste de Europa y fundaron Normandía en Francia e Inglaterra. Años de conflicto trajeron la cultura nórdica de Noruega, Dinamarca y Suecia. Navegaron por el mar Báltico y establecieron asentamientos a lo largo de sus costas, y navegaron hacia el oeste y se establecieron en numerosas islas, incluyendo Islandia y eventualmente Groenlandia. Probablemente has oído hablar de Eric el Rojo. Probablemente es uno de los vikingos más famosos de la historia, y en muchos sentidos vivió la vida de un vikingo normal, salvo que logró una reputación tan fuerte para él y su familia que la gente aún reconoce su nombre más de 1000 años después. Él estableció los primeros asentamientos permanentes en Groenlandia, y de manera indirecta, el primer desembarco registrado de europeos en las costas americanas. Es una historia que merece ser recordada. Erik Thorvaldsson, quien más tarde recibiría el apodo de El Rojo, nació alrededor del año 950 después de Cristo como hijo de Thorvald Avaldsson en Noruega, cuando tenía aproximadamente 10 años. Su padre fue desterrado de Noruega, aparentemente porque había matado a otro nórdico. Afortunadamente, para un nórdico del siglo X, había otras tierras llenas de nórdicos a donde podía migrar, y eligió llevar a su familia a Islandia, que había sido colonizada por los nórdicos desde aproximadamente el año 874. Las mejores tierras ya estaban ocupadas, pero Thorvald halló un sitio adecuado para su hogar en la península norte de la isla, Hornstrander, cerca del Círculo Polar Ártico. Thorvald logró una vida exitosa para su familia y murió antes de 980. Eric creció en una tierra fría y hermosa, lejos de las ciudades importantes. Quizá desde allí vio Groenlandia, hazaña posible por el efecto Hillinger, donde la inversión de temperatura en la Tierra dobla la luz y eleva imágenes debajo del horizonte, haciéndolas visibles. Desde los puntos más altos del noroeste de Islandia, quizá pudo ver esas tierras lejanas. No está claro históricamente si él vio este espejismo o no, aunque un nórdico ciertamente habría estado familiarizado con la manera en que estos espejismos pueden ocultar la distancia. Eric se casó y se mudó al sur, estableciéndose y construyendo una nueva casa para él y su esposa. La tierra donde se estableció pudo haber pertenecido a la familia de su esposa. Fue aquí donde nació su hijo, quien rivalizaría con Eric en fama histórica. Arqueólogos excavaron el posible hogar de Eric, donde hoy hay una casa comunal reconstruida y un museo al aire libre. La mayoría de lo que sabemos de Eric y su familia viene de dos sagas nórdicas escritas unos 200 años después de los hechos. La saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. A finales del siglo X, la era de los vikingos estaba llegando a su fin. Los nórdicos saqueaban menos y volvían más a sus tierras. En Noruega, Suecia y Dinamarca, los nórdicos se dedicaron en cambio a una actividad diferente, pero igual de lucrativa: los negocios. Ninguna otra cultura tenía las habilidades ni la red de los marineros nórdicos en el Atlántico Norte. Los nórdicos eran agricultores y saqueaban en los descansos de cosechas. Eric y su esposa tuvieron al menos 4 hijos y prosperaron. Poseían al menos algunos siervos, una especie de esclavo o siervo, o una especie de sirviente. Estos siervos parecieron causar el primero de los problemas de Eric con la ley nórdica.
Mientras realizaban algún tipo de trabajo, los siervos de Eric provocaron un deslizamiento de tierra que causó daños a una granja vecina. Los siervos murieron por los daños y Eric se vengó matando al asesino y a otro más. Como su padre, el asentamiento lo desterró. En la ley nórdica, el destierro podía implicar perder propiedades o volverse proscrito, permitiendo que fuera asesinado sin consecuencias. Eric probablemente recibió su apodo por su cabello rojo, aunque también pudo ser por su temperamento explosivo. Tras su exilio, decidió vivir en la isla de Oxney, parte de un grupo de islas cerca de Islandia. Al construir su nueva casa, confió sus posesiones más valiosas a su amigo y colono Thoriest. Grandes vigas de madera con símbolos nórdicos, traídas de Noruega por su padre y heredadas por su hijo. Estas vigas eran muy valoradas y tenían gran valor religioso, simbólico y personal. Al terminar su casa, volvió por las vigas, pero la saga dice que no pudo conseguirlas. Se desconoce qué ocurrió con ellas. Eric decidió tomar algunas por la fuerza. No se aclara si eran suyas o de Thoriest. Al parecer esperaba que Thoriest lo siguiera y por eso lo esperó. Cuando llegó, Eric y su grupo atacaron con armas, matando a varios hijos de Thoriest y otros. Ambos fortificaron sus casas y reunieron a sus hombres, preparados para escalar la disputa sin más sangre. Finalmente los hombres recurrieron a la ley nórdica, que consistía en reunir a todos los hombres locales para discutir en lo que se llamaba un thing. Todos los hombres mayores de edad podían participar en la toma de decisiones, lo que finalmente llevó a desterrar a Eric una vez más, por 3 años. A su familia se le permitió conservar sus tierras y posesiones y encargarse de ellas mientras él se mantenía ocupado hasta que pudiera regresar. La tradición islandesa dice que Junborn Ulfson, no Eric, fue el primer nórdico en ver Groenlandia tras desviarse en un viaje a Islandia. Afirma haber visto las futuras islas escollos de Junborn. Algunos nórdicos intentaron colonizarlas en 970, pero fallaron. Fueron una parada común en viajes a Groenlandia y después hubo asentamientos allí, aunque la ubicación de las islas no es segura, ya que en 1456 aparentemente fueron consumidas por el fuego, destruidas por algún tipo de erupción volcánica. Eric decidió que aprovecharía su destierro haciendo algo útil, llevando a sus hombres a explorar las aguas cercanas a Islandia. Habían escuchado sobre la masa de tierra que se encontraba más allá de Islandia, probablemente por historias de Junborn y otros, y esperaban navegar hacia el oeste y descubrir esas tierras por sí mismos. Quizá incluso entonces, Eric esperaba encontrar un nuevo lugar donde pudiera establecerse después del escándalo con Jorst. Entre Islandia y Groenlandia hay al menos 180 millas. La costa este de Groenlandia no era acogedora y no halló buen lugar para desembarcar. Así que siguieron la costa hacia el sur hasta pasar la punta sur, ahora conocida como Cabo Farewell, hasta que encontraron un lugar donde pudieron desembarcar en el lado occidental de la isla. Al llegar, halló la isla desierta, aunque quedaban ruinas y restos de pueblos pre-inuit que vivieron ahí casi 2000 años antes. En ese momento solo vivían personas en el extremo norte de la isla. Eric y sus hombres pasaron el primer invierno en la isla de Eric. En la primavera comenzaron a explorar, navegando por un fiordo cercano al que llamó Fiordo de Eric. Lo que encontraron fue tierra fértil y campos donde podían pastar su ganado. Durante los siguientes 3 años, él viajó a lo largo de la costa, explorando la tierra recién descubierta, encontrando mucha buena costa donde los nórdicos podían establecerse, y, bueno, poco más. Pudo haber viajado miles de millas en barco y conocido lo que hacía de Groenlandia un buen lugar para una colonia. Morsas por sus colmillos y animales como el zorro ártico y oso polar por sus pieles. Eric nombró varios lugares en su primer viaje, muchos con su nombre. A pesar de la abundante cantidad de hielo en la isla, decidió llamar a la nueva isla Groenlandia, según la saga de Eric el Rojo. Los hombres querrán ir más si la tierra tiene buen nombre. Entre 985 y 986 terminó su destierro y volvió en barco a Oxney, donde su familia había trabajado la tierra y cuidado la casa. Eric quería llevar a su familia a Groenlandia, pero no podía construir una colonia solo. Pasó el invierno convenciendo a otros de viajar con él para establecerla. No se sabe quién lo acompañó, pero logró convencer a unas 300 personas de que Groenlandia sería una apuesta ganadora. Las sagas decían que los vikingos en tierras pobres de Islandia eran familias que los siguieron, como quienes sufrieron una hambruna. La primera en Islandia fue en 976. Al verano siguiente la flota zarpó con al menos 25 barcos, pero solo 14 llegaron al fiordo de Eric. Eric, quien parece haber tenido dificultades para integrarse en la sociedad de Islandia, resultó ser un buen líder para la colonia. Lograron establecer con éxito 2 colonias en Groenlandia. El asentamiento oriental,
El mayor y hogar de Eric, y el asentamiento occidental, más pequeño y cerca de Nuuk, fueron los primeros asentamientos. Ambos asentamientos no estaban ubicados a lo largo de la costa, sino a varios kilómetros tierra adentro, donde tenían algo de protección contra el viento y el mar. Un problema al que se enfrentaron los colonos fue la falta de árboles en Groenlandia para los nórdicos. Los árboles eran esenciales para casas largas y barcos en Groenlandia, aunque también usaban piedra. El asentamiento oriental se encontraba al final del fiordo de Erik, y él mismo se construyó una casa allí a la que llamó Pendiente Empinada. Se convirtió en el jefe supremo del asentamiento oriental y parece que finalmente encontró su lugar en el mundo. Si mató a algún otro nórdico no se ha reportado. El asentamiento sobrevivía comerciando marfil y pieles de oso polar a Europa, donde obtenían barcos, madera y suministros. Cultivaban la tierra, criaban ganado y comerciaban con Islandia. Los asentamientos de Erik en Noruega crecieron y llegaron a albergar al menos 2.500 personas. Sobrevivieron durante unos 500 años antes de decaer y desaparecer por razones aún inciertas. Las posibles explicaciones incluyen la intervención internacional de la pequeña edad de hielo y el deterioro de la calidad del suelo. Conflicto con los inuit en el siglo XIII y la caída del valor del marfil de morsa y pieles árticas. Las aportaciones de Erik a la historia mundial van más allá de los primeros asentamientos europeos en Groenlandia. Su segundo hijo es igual o más famoso que él. Leif Erikson es reconocido como el primer europeo en llegar a Norteamérica. Las dos sagas narran versiones distintas de su llegada a Canadá. Leif conoce la tierra al oeste de Groenlandia en la saga de los groenlandeses. Cuando un compañero nórdico llamado Bjarni accidentalmente avista tierra después de ser desviado de su rumbo tratando de llegar a Groenlandia y nota que no hay glaciares, determina que esa tierra no es Groenlandia y sigue navegando. En la saga, Leif pide a su padre liderar la expedición, pero Erik se lesiona el pie cuando su caballo tropieza camino al barco. No está destinado que yo descubra más tierras que la que ahora habitamos, dice su padre y envía a su hijo solo. Leif es conocido como Leif el Afortunado. Partió para seguir el viaje de Bjarni en sentido inverso. Visitó Haluland, Markland y Vinland. Estos lugares no se han identificado con certeza, aunque Haluland, que significa tierra de losas de piedra, podría ser la isla de Baffin. Leif estuvo un tiempo en Vinland, nombrada por el hallazgo de uvas. Algunos creen que Laomedo, el único sitio nórdico seguro en Norteamérica, fue donde desembarcó. Tal vez confundí algunas bayas con uvas, que suelen crecer más al sur. La saga de los groenlandeses narra otros viajes a Vinland de los hermanos de Leif, con distintos resultados, en la saga de Erik el Rojo. Leif descubre el nuevo continente tras estar con el rey Olaf I, quien le pidió difundir el cristianismo en Groenlandia. Boom, por supuesto. Pasa el invierno en Vinlandia antes de regresar a casa. Otro grupo, liderado por groenlandeses y los hermanos de Leif, viajó a Vinlandia, pero los locales, llamados Skraeling, los expulsaron. Las sagas que cuentan estas historias son versiones escritas de la historia oral que solo se pusieron por escrito cientos de años después de los eventos que describen. La arqueología y estudios sugieren que esto es cierto, especialmente sobre los asentamientos en Groenlandia y los desembarcos nórdicos en Vinlandia. Es probable que hubiera más asentamientos y nórdicos en América del Norte cuyas sagas no se registraron y se perdieron en la historia. Los asentamientos de Erik en Groenlandia eran el punto más occidental de una ruta comercial que conectaba el círculo polar ártico con Europa. Una conexión entre pueblos pre-inuit y castillos medievales europeos. Y quizás sea apropiado que haya ocurrido al más puro estilo vikingo, por dos cosas: los barcos y personas que no podían controlar su temperamento. Porque por supuesto, si Erik no hubiera matado a otros nórdicos, entonces quizás Leif nunca habría llegado a Norteamérica. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia, y mi amigo Brad Wagnon discutimos qué habría pasado si todo esto hubiera sido diferente. Está bien. Así que hoy estamos hablando de los vikingos, y vimos un episodio específicamente sobre Erik el Rojo. Hay muchas direcciones posibles para los vikingos, por eso creo que este episodio será muy interesante. Lo es, aunque ya sabes, con los vikingos ya estás empezando con un contrafactual, porque la mayor parte de lo que sabemos proviene de las sagas, que a menudo fueron escritas cientos de años después de que se supone que ocurrieron los eventos. A veces se contradicen y son vagas cuando no deberían serlo. Siempre te dejan preguntándote de quién no se escribió la saga, y quién estaba tratando de vender algo con la saga que sí se escribió. Es interesante porque ya estamos en lo contrafactual desde el inicio. Pero, ya sabes,
La única visita de los vikingos a Norteamérica que se ha podido verificar arqueológicamente fue encontrada. La saga de Vinland permitió su hallazgo arqueológico, así que, quiero decir, en realidad puede ser, ya sabes, respetuosamente precisa. Pero, por otro lado, sinceramente no sé cuántas personas fueron encerradas en su casa larga y les prendieron fuego, pero parece que fueron más de los que esperarías si escuchas eso. Habiendo leído el Heimskringla y varias de las sagas, parecía ser más o menos un evento semanal, así que he escuchado eso. Realmente no estoy seguro si esto es una indicación de que simplemente fue la historia más sensacionalista que se aplicó a la, entre comillas, desaparición accidental de toda una familia o de un hogar. Y simplemente sonaba bien para el equivalente a los Penny Dreadfuls o cómics baratos de la época. O sí era una norma cultural que si te enojabas mucho con alguien, Así eliminabas al señor de la guerra, cerrabas la puerta y quemabas el lugar. Sí, debes llevártelos. Como en otras historias orales, tienes que asumir que aquí hay lecciones que enseñar, y que parte de esto es puramente simbólico. Y así es. Ya estamos en lo contrafactual con lo que creemos saber sobre los nórdicos, pero aún así, eso nos ha dado un registro extraordinario. Sin duda ha habido mucho estudio académico sobre las sagas, y la gente tiene opiniones diferentes sobre qué partes son verdaderas y cuáles son ficticias. Y salvo, digamos, algunas menciones, solo hay un puñado de referencias a Vinland fuera de las sagas. Y por supuesto, durante mucho tiempo creo que esencialmente se creía que era completamente mítico o poco probable. Ahora que hallamos ese sitio, uno piensa que si encontramos uno, probablemente haya docenas más que, por alguna razón, no sobrevivieron en el registro arqueológico. Ya sea que, ya sabes, no estén construidos tan grandes como el de Alonso Meadows, o si ahora están bajo el agua, lo cual le pasa a muchas cosas que están en la orilla. Quiero decir, te hace pensar que probablemente había más conexión que solo esa. Parece poco probable que hayamos encontrado el 100% de, ya sabes, de las visitas a Norteamérica ahí. Sin embargo, también hay mucho que cuestionar sobre cómo las sagas cuentan sus historias, y no es fácil saberlo. Quiero decir, algunas de las personas en esas historias tienden a pensar que son totalmente ficticias, y algunas de las historias también me refiero. Como la hermana de Leif, Freydis, creo que a menudo se considera completamente una invención literaria. Su historia parece más literaria que otras, aunque todas tienen un toque literario. una sección que quiero llamar Hablemos de algunos mitos. Así que los vikingos usando cascos con cuernos, sí, todos sabemos que eso es bastante tonto, pero hay otros que creo que son mucho más persistentes. Antes del programa discutíamos si los vikingos parecían pandillas de motociclistas llenos de tatuajes tribales y rúnicos. Esa es una buena pregunta, y sinceramente no sé si hay arqueología que explique eso. ¿Tú qué piensas? ¿Los vikingos se veían como pandillas de motociclistas? La evidencia literaria proviene de un diplomático árabe que conoció a una delegación comercial de los rus que bajaban por el Volga. Los rus en ese momento eran esencialmente vikingos suecos que viajaban arriba y abajo por el Volga y afirmó que estaban tatuados desde la punta de los dedos hasta la línea del cabello. Así que hay una referencia literaria sobre eso, pero parece ser la única. La arqueología es realmente difícil, porque aunque la arqueología de los sitios vikingos nos ha dado saltos enormes de conocimiento, mucho más del que jamás habíamos tenido antes sobre la era vikinga, la piel simplemente tiende a descomponerse demasiado rápido. Así que, de hecho, encontrar un cadáver intacto con tatuajes no ha sucedido hasta ahora, y todas las demás sagas y crónicas de la época. Se pensaría que si tatuarse fuera común, quienes fueron atacados por los vikingos lo habrían mencionado. No solo eran demonios de 12 pies que respiraban fuego y derribaban puertas de abadías, pero tienen extraños símbolos arcanos que claramente muestran que son engendros del diablo o algo por el estilo. Así que el jurado aún no se ha decidido al respecto en este momento. Es una conjetura, es como que podrían haberlo hecho, pero hay muy poca evidencia que realmente lo respalde. Sabemos que en ese tiempo se practicaban los tatuajes, solo que no sabemos si era así. Es difícil saber si los propios vikingos lo hacían. Otro mito interesante, creo yo, es que de hecho han estudiado sitios de tumbas y los vikingos no eran personas particularmente altas para su época. Se les describía como muy altos, pero en realidad su estatura es similar al resto de Europa.
Mira, eso es interesante. Supongo que se explica en parte porque les temían. Tienes miedo de gente violenta que cruza tu territorio y hasta los imaginas como personas grandes. Pero tal vez es, ya sabes, que también eran tan aterradores que preferirías. Estoy tratando de decir. También, ¿cuántos eran saqueadores o traidores? Sobre los prados, todo indica que se fueron tras enfrentar un conflicto armado con los nativos. Quizá no eran tan feroces guerreros como decían, o no querían el conflicto. Sí, si es alguien que saquea y toma tus tierras llegando en barcos, como en Inglaterra. Puedes entender por qué podrían tener fama de ser grandes, aunque no siempre fuera así. Es interesante porque uno pensaría, basándose en lo que sabemos, y sabemos sorprendentemente poco sobre cómo se veían los nativos americanos alrededor del año 1000 después de Cristo, solo sabemos poco sobre quiénes eran. Uno pensaría que los vikingos tenían ventaja tecnológica en armamento ya que probablemente lo usaban, Sí, había una forja ahí. y que los nativos no habrían estado usando metal. Pero por otro lado, ya sabes, una flecha puede ser igual de mortal. No era un campamento grande, así que nunca hubo mucha gente. Principalmente se construyó para recolectar madera. Quiero decir, entonces puede que no hayan sido una fuerza militar. Puede que hayan sido más una fuerza doméstica, ya sabes. Puede que no les haya tomado mucho, claro. Quiero decir, imagina vivir. No hace calor, así que, quiero decir, puede que no se necesite mucho para decir, bueno, está bien, de todos modos este vecindario no me gusta tanto. Lo fueron, es tiempo después, esas cosas. La era vikinga ya estaba más asentada, y quienes llamamos vikingos ya se habían establecido en cierta medida. Ser menos saqueadores y más comerciantes para el año 1000 después de Cristo. Eso también, o sea, básicamente la razón por la que existían todos los asentamientos en Groenlandia era porque comerciaban cosas con Europa. Cuando el comercio disminuyó, también los asentamientos. Porque siempre hablas de cómo todo esto es historia alternativa. Para empezar, es interesante porque sabemos que tenían dos asentamientos en Groenlandia, y sabemos que sus barcos desaparecieron, tanto el asentamiento occidental como el oriental. Y hay muchas razones para pensar por qué. Una de ellas es que ahora había un suministro de marfil proveniente de África que era mucho mayor, así que su comercio de colmillos de morsa ya no era rentable. Las sagas narran que se fueron y a veces mencionan a alguien que volvió, pero no lo explican. ¿Qué pasó con las colonias de Groenlandia, que habrían sido unos pocos miles de personas? No sabes qué se omitió, olvidó o no se escribió de la saga. Quizá todos se fueron en barcos y desaparecieron en el mar. Eso pudo haber pasado, pero hay mucho que no sabemos, así que solo podemos suponer. Se especula por qué dejaron Groenlandia, pero lo interesante es que no sabemos a dónde fueron. Esto muestra la brecha, pero deja espacio para los contrafactuales. Se dice que regresaron a Islandia, pero ¿y si en realidad fueron más al oeste y llegaron más lejos? Tal vez aún no hemos encontrado pruebas arqueológicas. ¿Y si hubiera más que los prados, si fueran mucho más lejos? Y eso, por supuesto, te da mucho margen. Y eso lleva a esta gran pregunta, porque la gente te dirá, especialmente en este país, que estamos en una época anticolón. Creo que todos podrían decirlo con seguridad, y por eso lo escucharás mucho. Oh, los vikingos estuvieron en América antes que Colón, pero por supuesto no puedes comparar a los dos. Al parecer, los vikingos olvidaron que fueron allí y aparentemente solo tocaron muy superficialmente América del Norte. Y si, como Colón, se hubieran quedado y conectado Europa con el Nuevo Mundo, ¿qué tan distinto habría sido el contacto y la colonización entre ambos mundos? ¿Cómo cambiaría América del Norte si al llegar Colón ya existieran colonias vikingas y nórdicas hasta Florida? Esa es una pregunta interesante, sobre todo porque es posible que miles de vikingos que querían dejar Groenlandia hayan decidido ir al oeste. No sabemos qué les pasó, pero muestra el potencial de que pudo haber habido algo, en vez de algo ocupado solo 10 años. Actualmente tenemos unas 30 personas de forma temporal. ¿Y si hubiera habido una colonia vikinga parecida a Virginia o a Plymouth primero, y ellos hubieran tenido mucho más contacto con Norteamérica? Y esa es una de las preguntas más divertidas cuando hablas de contrafactuales con los vikingos. Si realmente pudieras argumentar el caso. No solo que los vikingos hubieran llegado a Norteamérica primero, sino que tal si lo hubieran hecho de la misma manera que Colón. Quiero decir, sí,
El idioma podría ser distinto, quizá escandinavo o noruego, y los nórdicos habrían sido mucho más importantes en Europa durante los siguientes 5 siglos, y España habría sido mucho menos importante en Europa durante los siguientes 5 siglos. Pero quiero decir, es más de lo que tendríamos en Estados Unidos hoy. Todos hablaríamos como el chef sueco de los Muppets. Es sobre cómo pudieron haber hecho las cosas distinto, lo que genera preguntas interesantes, como su interacción con los nativos. Es difícil porque ni sabemos quiénes eran los nativos entonces. Se refieren a eso como la cultura Thule, nombre arqueológico. Pero sabemos muy poco sobre quiénes eran esas personas y no tenemos idea. Si se movieron más al sur, ciertamente los vikingos habrían sido capaces de seguir la costa. En realidad tiene sentido que Europa haya llegado a América del Norte saltando de isla en isla desde Islandia a Groenlandia. Y parece que al final, ya sabes, los vikingos hablan de ello en las sagas, como si fuera una tierra muy fértil y asombrosa. Pero debe ser que no se vendió tan bien en Europa, porque no existía esta idea de, oh, hemos descubierto una nueva tierra hermosa, llena de recursos, y te preguntas por qué Europa no lo hizo. No era muy conocido, se sabía algo porque Adán de Bremen, creo, lo mencionó. Al menos alguien oyó rumores sobre el destino de los vikingos, y parece que fue cierto. Leif intentó venderlo como colonia, pero era un viaje muy largo. Pero lo otro, quiero decir, cuando realmente lo hablas como un contrafactual, yo era realista porque tú. La población vikinga de Groenlandia era de unos miles y estaba sobrepoblada para lo que permitía esa región, lo cual, por cierto, suena cada vez más como un juego de civilización. Pero, ¿qué tan grande puede llegar a ser esa ciudad cuando hay una tundra blanca a su alrededor? Pero entonces, quiero decir, ¿tenían la población para hacer lo que hicieron los españoles o lo que finalmente hicieron los ingleses? Tenían esta población grande y exigente, sobre todo en el periodo vikingo, cuando eran afectados por enfermedades europeas como la viruela y la peste. Y entonces, ya sabes, su población simplemente no era tan grande y tampoco eran un pueblo unificado en ese momento. Así que realmente no es realista argumentar que lo habrían hecho, de hecho. Creo que es creíble que los prados fue el único lugar en el que se quedaron durante un periodo de tiempo. Usaron eso como campamento base y salieron a hacer algo de comercio y pescaron algo de salmón. Probablemente no hubo otra ciudad al sur que fuera la más grande de los vikingos en Norteamérica. Sin embargo, hay motivos para pensar que pudo haber más, ya que la nulidad era esa. Sería muy difícil hallarlo arqueológicamente. ¿Tenían siquiera la población para haber hecho eso, incluso si hubieran tenido la voluntad y el interés? Probablemente no, pero la evidencia indica que cuando los europeos llegaron, al principio las relaciones eran algo amistosas y pronto se volvieron hostiles, y parece que eso les pasaba a los nórdicos. Quizá habría sido la misma conquista. Tendríamos barbas de varios colores. O quizá, al ser un pueblo comerciante, tal vez habrían tenido una interacción más amistosa. Eso no habría llevado a la conquista de Norteamérica, sino a una convivencia más amistosa entre europeos y nativos americanos. Una de las razones por las que eso podría ser posible es porque tenían menos personas, así que no necesariamente eran colonias que crecían y se expandían. Y entonces, tal vez si los vikingos hubieran estado más dispuestos a tener un número limitado de personas en estos lugares y usarlos principalmente como puestos de comercio. Quiero decir, tal vez algo incluso parecido a como los puestos de comercio de pieles franceses que tal vez solo hay. Tienes esa conexión, pero no algo como la quema de Jamestown, porque no se sienten tan amenazados. Estas culturas eran muy diferentes, por eso luchamos en los años 1600 y 1700, y probablemente habría sido igual en el año 1000 después de Cristo. Solo habrían peleado. Sí, o sea, si estamos hablando de que la conquista de Norteamérica ocurre 500 o 600 años antes de lo que realmente pasó, no sé qué cambiaría eso porque no parece. O sea, al final parece que ya sea que la viruela y esas cosas lleguen en el año 1000 o en 1492, va a tener un impacto dramático en la población. Si eso ocurre en el año 1000 implica matar generaciones pasadas, lo cual tiene un gran impacto. Es casi imposible medirlo, ya que sabemos poco sobre quiénes habrían estado aquí entre 1000 y 1500. No creerías que resistirían mejor la viruela.
¿Por qué los vikingos llegaron a América del Norte pero no causaron los grandes impactos ni enfermedades del intercambio colombino? Eso ocurrió porque su contacto fue muy leve y con pocos, ya que no encontraron suficientes nativos americanos. Fue durante la época de la viruela, así que sí parece raro. Si se encontraban con, supongo, en Canadá, preferían el término primeras naciones, pero si se encontraban con pueblos indígenas, los habrían estado exponiendo a esas enfermedades europeas. Quizá esos grupos eran tan aislados que no se propagó, así que es válido decir que mucho de esto, para bien o mal. Puedes hablar del intercambio colombino, pues también trajo medicina y metalurgia, y hay razones por las que no fue necesariamente algo completamente negativo, y ya hemos tenido esa conversación en otros canales antes. Que gran parte de lo negativo del intercambio colombino, que fue el intercambio de enfermedades. Si los vikingos o nórdicos hubieran sido más, creo que pasaría lo mismo que con los españoles. Sí, creo que para poner esto en perspectiva o contexto, se dice que de 25 barcos que partieron a Groenlandia, solo 10 llegaron. Los barcos vikingos de esa época eran lo más avanzado tecnológicamente, pero para que ellos pudieran hacer viajes tan largos por el océano, especialmente en mares llenos de hielo y propensos a tormentas. Ciertamente no es sorprendente que la colonización inicial y los viajes muy poco frecuentes eventualmente llevaran a la gente a decir, esto no es mucho. Esto nos lleva a otro contrafactual. ¿Qué pasaría si los vikingos llegaran a la costa y encontraran oro u otro recurso muy valioso? Oh, eso es cierto. Incluso, como vimos en los 1800s en América, la gente se subía a carretas y cruzaba miles de millas. Se subían a un barco de vapor y cruzaban Centroamérica por tierra. No era fácil y era muy peligroso. A menudo, Un puñado de españoles hizo muchísimo porque vieron oro y plata, así que supongo que ese es un punto válido. Si hallaban más que madera y salmón, ¿habrían sido quizás mucho más agresivos? Sí, porque esa es básicamente la ecuación de su valor, ¿no? Si es madera y salmón, solo inclina la balanza un poco. Es interesante, porque si tuvieron que dejar Groenlandia vikinga, la tierra cultivable les habría parecido muy valiosa. Pero quizá en ese momento era más fácil conseguir eso en otros lugares que ir a esa tierra desconocida. Existe duda sobre cómo cambió el clima. Se dirá que fue en el período cálido medieval. Lo que estaba leyendo sugiere eso, más o menos. Realmente no estamos seguros de cuán profundo fue el impacto que eso tuvo en la tierra cultivable en Groenlandia o cuánta cantidad de hielo significaba que no había en el agua. Es posible que básicamente estuvieran en un periodo muy corto en el que simplemente era más fácil llegar a Groenlandia de lo que habría sido 100 años antes o después. Sé que la pequeña edad de hielo volvió la tierra incultivable, pero creo que hicieron algunas excavaciones. Descubrieron que su alimentación cambió. Estaban comiendo mucho más mariscos, pero parece que se mantuvieron bien alimentados todo el tiempo, aunque ya no podían criar tanto ganado. Así que creo que la idea de que simplemente, económicamente, ya sabes, no lo estaban. Si todo lo que estás obteniendo allá arriba son colmillos de morsa, y de repente la demanda de colmillos de morsa se ha desplomado por África, entonces creo que esa probablemente sea una mejor explicación. Pero sí, podría ser, simplemente podría ser. Si hace demasiado frío para Groenlandia, también para Vinlandia. Claramente no encontraron ninguna tierra que pensaran que, o sea, no encontraron el oro, no encontraron esa tierra que dijeran, esto vale la pena vivir aquí solo por vivir aquí. Claramente tienes que poder, bueno, o sea, tal vez eso es, tienes que poder ganarte la vida donde sea que estés, ¿verdad? Y si no puedes hacer eso, Quiero decir, el grupo de Groenlandia no parecía ir ahí por otra cosa, más que porque querían tierra. Eric el Rojo reclutó a personas con tierras marginales en Islandia que buscaban mejores tierras, por lo que se pensaba que había mucha tierra disponible. Pero ya sabes, al llegar encontraron que esas tierras ya estaban habitadas. Tal vez por eso fue así. Sus relaciones con los pueblos indígenas solían volverse hostiles. Y una de las otras explicaciones de lo que pasó con las colonias de Groenlandia fue que los Inuit estaban migrando hacia el sur. Les decían Skrellings, lo que pudo causar conflictos. Supongo que ellos pensaban igual, ya que los llamaban así y los mostraban como demonios. Me imagino que esa es la misma razón por la que la gente pensaba que los vikingos eran particularmente altos. Cuando estás en conflicto con alguien, así que podría haber sido simplemente, ¿por qué quieres irte? ¿Dónde hay orcos?
Cuando hay personas nativas aterradoras que no entiendes bien y pueden ser violentas. ¿Por qué harías eso cuando había otros lugares donde podías encontrar tierras cultivables? Hay poca evidencia de que hayan ido más al sur, lo cual me parece interesante porque uno pensaría que encontrarían mejores tierras. Algunas personas lo dirán, seguro recibiremos comentarios. Creo que estaban en Wisconsin o algo así. Los arqueólogos suelen decir que nada es verificable arqueológicamente al sur de los prados. Esas cosas, me refiero a las piedras rúnicas o las monedas o cosas así, son al menos dudosas. Todos saben que enterraban oro en la isla del Roble, pero eso es distinto. Es cierto. ¿Sabes? Cuando estuve en Chichén Itzá, hay un panel en algún lugar que parece mostrar hombres con barba, y la idea es que los mayas no tenían vello facial. Por eso creen que deben ser europeos con barba, y lo usan como posible prueba de que eran vikingos que llegaron a los mayas. No me resulta convincente. Hay muchas runas con distintas interpretaciones. También hallaron helicópteros y naves espaciales, así que es difícil afirmarlo. ¿Sabes si alguien de Suecia puede comerciar con Bizancio o los árabes bajando por el Volga? Eran personas resistentes que recorrían largas distancias. Entonces, ¿quién estaba ahí? Alguien estaba ahí, un nórdico que simplemente seguía remando su bote mientras pudiera ver la orilla. Es un poco difícil imaginar que llegaron hasta Centroamérica y que los tallaron en una pared de piedra, ¿verdad? Pero quizá no imposible. No es imposible. Mucha gente loca fue a lugares locos antes de lo que creíamos posible. Es una pregunta interesante ahora. Labrador, Terranova, siempre ha sido un punto caliente y sabemos dónde vive el Sasquatch. Y entonces es posible, por supuesto, que esos fueran los Skraelings. Es posible realmente. Los vikingos huyeron aterrorizados porque no querían pelear contra esas bestias de 9 pies. No creo que podamos descartar eso. Podemos. Ciertamente estos hechos no pueden ser ignorados. No puede ser. Este lugar era tan squatchy como imaginas. Y nadie sabe cuántos squatch había. En 1000 Z, en Terranova, pudo haber sido muy alta. Quizá esa fue su época dorada, y ahí fue cuando eran más numerosos. Sí, Es cierto, sí, de vuelta a Groenlandia. Sí quiero. Quiero agregar algunas cosas. Primero que nada, tenemos algunos paralelismos muy interesantes entre el episodio de esta semana y el de la semana pasada, y eso es, un grupo de hombres aventureros viaja a una frontera salvaje en busca de X, Y o Z, y en este caso, en Groenlandia. Eric el Rojo promocionó Groenlandia como un buen lugar. Oigan, todos ustedes que están aquí conmigo en el extremo norte de Islandia, en la Tierra, eso, la única razón por la que la conseguimos fue porque nadie más la había tomado ya porque era bastante marginal. Buscaremos nuevas tierras de cultivo, pero pronto notaron, oh, espera un segundo. En lugar de pieles de castor, encontraron colmillos de morsa, y lo que he leído es que el comercio de marfil de colmillo de morsa desde Groenlandia, de regreso a Noruega, era considerable. ¿cuántas personas debieron haber estado cazando morsas? Sí, porque sí, las encuentras por toda Europa. O sea, de nuevo, eso desaparece cuando empiezan a obtener marfil de África. Pero, claro, es un buen punto. Groenlandia no es como los bosques, no hay árboles, así que no habría sido así. No sé, tal vez tenían morsas agresivas, pero ¿Dónde se habría escondido el pie grande? pie grande, Ross. Ahora imagino al Sasquatch montando morsas. Esto se vuelve un resultado mucho más intimidante y potencialmente violento. Si yo fuera un vikingo en Groenlandia y veo algún tipo de simio gigante montando una morsa, Yo también me iría. Sí, es como, oh, bajando a trompicones debemos irnos. tenemos que ir a la playa. Sí, así que puedo ver, por cierto, una explicación muy razonable de por qué Groenlandia, especialmente después de que se acabó el comercio de marfil de morsa, se quedó sin recursos. También es muy posible, como mencionaste, 25 barcos fueron a Groenlandia y solo 10 llegaron si solo 10 o 15 salieron de ahí. Con esas familias que resistieron y dijeron, sí, aguantamos, pero ya no más. Bien, todos. La tormenta viene. Las colonias son despojadas de todo valor. No ves lo que esperarías si una población nativa hubiera invadido a alguien. No lo encuentras. Claramente abandonado. No encuentras casas que todavía estén llenas de pertenencias. Parece que ya empacaron y están listos para mudarse. Sí, parece abandonado.
Es raro que todas las sagas cuenten a dónde fueron, pero no mencionen su regreso. Hay una saga que habla de una pareja que se casó y volvió a Islandia, y se tiene registro de su matrimonio. Dos regresan a Islandia y hacen saga, pero si 2000 vuelven de Groenlandia, nadie lo menciona. Pero es totalmente creíble que toda la población vikinga de Groenlandia, cuando decidieron irse, muriera en una tormenta. O sea, eso es bastante posible. Sinceramente, dudo que tuviera algo que ver con Sasquatches montando morsas, porque uno pensaría que no habrían durado 200 años si eso estuviera pasando, ¿verdad? Bueno, A menos que todos se extinguieran antes. a menos que fueran vikingos muy duros capaces de enfrentar ese miedo. Si pensamos como Beowulf Sasquatch, montar una morsa no es más aterrador que Grendel. Eso es cierto. No lo creo. Grendel pudo haber sido un Sasquatch. Es un buen punto. No, creo que este es el contrafactual más interesante de todos los episodios discutidos. Grendel fue Sasquatch. ¿Fue Grendel? No sabemos quién escribió Beowulf. Quizá no sea un poema épico anglosajón, sino un Sasquatch. Quizás sea un poema épico. Capturaron al Sasquatch. Esa es su historia, hasta que los vikingos lo robaron. Creo que eso es algo interesante. Si te imaginas que después de la pequeña edad de hielo algún grupo separado de vikingos de Groenlandia, o incluso ya sabes que van a Terranova o a algún lugar de Canadá y logran seguir sobreviviendo, es posible que si pudieron, ya sabes, sobrevivir de alguna manera. Quiero decir, ellos habrían tenido el cristianismo, pero habrían tenido una versión separada, posiblemente extraña, del cristianismo en comparación con el catolicismo romano. Me pregunto, ya sabes, si tienes algo así, ¿cómo se habría visto eso? Porque ciertamente parece posible que tú, si hubieran sido lo suficientemente resistentes, podrían haber sobrevivido en algún pequeño rincón, pero habría sido difícil. Habría sido una existencia dura. Si el grupo era pequeño por más de 500 años, pudieron mezclarse con la población nativa y volverse indistinguibles, ¿cierto? Sí, otra posible consideración sería simplemente cuán grande es este grupo y qué habilidades y conocimientos tienen. Eso es lo que pueden transmitir. Quiero decir, si un barco lleno principalmente de agricultores y leñadores llega y de alguna manera quedan varados, y este grupo no tiene nada mejor que lo que tienen los pueblos indígenas. Por ejemplo, ya sabes, la capacidad de trabajar el hierro en esta época ciertamente no es una tarea fácil, es una habilidad muy especializada, y tus mejores fabricantes de armas y herreros probablemente no van a acompañarte en un viaje, o quizás logras convencer a uno de que te acompañe en el viaje, porque si necesitas a alguien que pueda de vez en cuando forjar un clavo o crear alguna pequeña pieza de hierro necesaria para mantener el barco a flote, especialmente si llegan a un lugar donde no hay suministro de hierro. ¿Qué más traen los vikingos? Porque una vez que su reserva inicial de armas de hierro se deteriora con el tiempo, de repente vuelves a estar más o menos al mismo nivel tecnológico que los pueblos indígenas. Te adaptas a la vida indígena y, curiosamente, puedes convertirte en antepasado de algún nativo americano pelirrojo de la costa este de Canadá. Todos intentan averiguar de dónde salió el cabello rojo. ¿De dónde salió eso? Y ciertamente ya sabes, no hay registros en las sagas de algo como mestizaje, pero ciertamente no es imposible. Bueno, y como todos sabemos, un barco lleno de marineros que no han visto a una mujer en un tiempo, tienen algunas motivaciones bastante interesantes. Y uno asumiría que si hubiera mujeres disponibles, probablemente habría un intento de capturarlas o de entablar relaciones más amistosas o diplomáticas, como prefieras. Es interesante. No he escuchado de ningún estudio que haya demostrado que exista algún tipo de ADN nórdico. Pero quiero decir, también podría haber sido simplemente. Esto pudo ser demasiado pequeño para detectarse fácilmente. Y, por supuesto, después de que la viruela llegó cientos de años después, quiero decir, tal vez eso simplemente eliminó a suficientes personas como para que esté totalmente ausente en la población de todos modos. Me imagino que el mejor escenario sería que la llegada de los vikingos beneficiara a los nativos americanos. Lo único que realmente puedo imaginar es que la viruela se propague lo suficiente durante esos 500 años como para que la población que queda tenga suficiente inmunidad, que cuando lleguen los españoles no acabe con ellos de la misma manera.
Y si ellos pudieran traer, o sea, si pudieran traer algo como la metalurgia del hierro, tal vez de repente los europeos que llegaran después verían algo muy diferente, posiblemente. Tienes razón, habría sido difícil llevarlo contigo. Sin embargo, había una fragua en los prados. O sea, hay evidencia de una fragua en los prados. Parece casi peculiar que la herrería no se haya integrado más en la población. Porque aunque los nativos americanos no hubieran contraído viruela y hubieran aprendido la forja del hierro, esto se habría extendido por el continente. Descubrimos que el comercio era sorprendentemente complejo y que las redes comerciales movían cosas a distancias muy largas. Cuando la civilización te quita tu tecnología, Sí, funciona y trabaja para ello. de lanzar palos y piedras, ahora ya tienen tanques. Aún trabajan el hierro y usan armaduras. Tenían falanges. Pero no sé si la gente jugó el juego. Parecería que eso ya habría sido extraordinario y es algo que interesaría a los nativos. Ellos tienen todas las razones para pensar que estaban comerciando, solo que no están muy seguros de qué comerciaban ni con quién. Entonces, o sea, es interesante, porque si eso fuera así, o sea, si estaban difundiendo esa tecnología, uno pensaría que se habría difundido aún más. Pero, una vez más, o sea, sabemos que los prados se ocuparon estacionalmente unos 10 o 20 años en un periodo de 30 años. No es un sitio grande, así que quizá la presencia fue muy ligera. Solo unas pocas personas se reunieron, solo unas pocas personas, así que no tuvimos nada parecido al intercambio colombino. Es tentador en cuanto a los contrafactuales imaginar lo que esos cambios podrían haber traído. Desde algo como un reino vikingo que existe ahí durante siglos hasta algo como algunos nativos americanos que ven su cultura transformada. Desde esa interacción está claro que, fuera cual fuera esa conexión, no duró mucho ni fue tan significativa. No hallamos rastros de palabras nórdicas ni nombres de lugar en esos idiomas y simplemente nunca sintió realmente que hubiera suficiente oportunidad en Groenlandia, ya que tuvo que hacerlo, y él admite que tuvo que hacerlo. Como un tipo de lavado verde, si quieres, la idea de vivir en Groenlandia. ¿Crees que Eric siempre supo que no era la mejor tierra? Tal vez no era más ni menos marginal que donde ya vivían, en Islandia. Estaban acostumbrados a tierras frías y temporadas cortas de cultivo, pero Groenlandia era probablemente más extrema que Islandia y Noruega. Sí, quizá ya era famoso por vender plantas de pantano en Florida, y por eso no pudo venderlas en Finlandia. Sí, ese es el pozo. Quiero decir, ¿no dirías que Labrador y Terranova son los lugares que elegirías primero para establecerte en Norteamérica si esa fuera tu elección? Hay pocas comunidades de retiro ahí. No quiero insultar a nadie. Claramente hacía bastante frío. Donde estaban, no habría sido fácil si solo estuvieras haciendo eso. Las sagas hablan de eso, hablan de eso. Cuando encontraron Vinlandia decían que era un paraíso, como bueno, si realmente hubiera sido un paraíso, tal vez habrían pasado más tiempo ahí. Quizá habría atraído a más gente, pero hay una razón. Hallaron piedras rúnicas, monedas y objetos que algunos dicen prueban que los vikingos llegaron a los Grandes Lagos. Ningún arqueólogo o la arqueología está muy convencido de eso, pero puedes ver por qué la gente está dispuesta a creerlo. Si sabes lo resistentes que eran los vikingos, cuesta creer que al llegar a la costa ninguno quisiera explorar hasta el final. Por eso toda esta historia. Un barco fue arrastrado al sur y vieron tierra. 2 generaciones después, alguien decide ir a explorarla. Entonces, quiero decir, son personas muy curiosas, son grandes marineros y por supuesto son muy resistentes si están viviendo en Groenlandia. ¿Sabes hasta dónde llegó algún barco por la costa y qué evidencia dejaron si es que lo hicieron? Y aparentemente no fue suficiente para convencer a nadie, con certeza, de que lo hicieron. Pero quiero decir, no sería raro que acabaran en Chichén Itzá, ¿no? Bueno, y si eran un número extremadamente pequeño de personas, que al final de cuentas de eso estamos hablando. Si Groenlandia era la gran ciudad de lo que los vikingos dejaron aquí, podrías estar hablando de solo un tipo interesado. Pero muchos de ellos pudieron haberse ido y haber llegado a lugares realmente increíbles que nos sorprenderían si lo supiéramos con certeza. Fueron y su barco se hundió en el Atlántico Norte, muriendo antes de contarlo a alguien. Sí, nunca lo hicieron saga. O sea, la saga se escribió y se perdió. No, digo, aunque comerciaran algunos objetos de metal.
Si tienes un barco con 20 o 40 hombres, ¿cuánto podrían llevar y cómo afectaría eso al continente y su gente? Sí, si lo piensas, los barcos vikingos ahora tienen dos, ya sabes. Tienen al menos dos tipos de embarcaciones hechas a mano, con variantes e híbridos, pero no son grandes barcos transoceánicos con cascos profundos. De hecho, parte de la razón por la que son tan temidos en batalla es porque estos barcos, que en realidad no tienen quillas muy profundas, no se hunden mucho en el agua. De pronto pueden remar por el Sena hasta sitios maravillosos con comodidades y riquezas donde muchos europeos lo descubrieron. Sí, estos barcos son muy buenos, no solo en mar abierto. Son aceptables en mar abierto, pero muy buenos. Los vikingos lo demostraron repetidamente. Una de las cosas que pudo haber influido en su regreso a Europa, sinceramente, es algo como la peste, lo cual redujo parte de la presión demográfica que envió gente a Groenlandia en primer lugar. Claro, exactamente. Es difícil saber exactamente por qué se fueron de Groenlandia. Hemos ofrecido muchas posibles razones de por qué esos asentamientos no duraron. Pero si sientes que Groenlandia es algo marginal y de repente, ya sabes, la peste ha acabado con parte de la gente en Islandia, piensas, oh, bueno, tal vez pueda ir a conseguir algo de esa tierra allá. Así que sí, si estás hablando de civilización en Groenlandia, no van a haber un gran aumento de población, incluso si estás sobrepoblado en Groenlandia. ¿Cuántas personas vivirán en asentamientos pequeños? Es cierto que pudo ser más fácil ver a Islandia y decir que muchos con las mejores tierras ya han muerto. Y nos iremos. Es que simplemente es más fácil para nosotros ir allá. Sí, y con muchas conexiones familiares porque casi todos los que fueron a la colonia inicial de Groenlandia vinieron de Islandia. Estos eran ellos. Llegaban 1000 barcos a Inglaterra y estos tipos desembarcaban en grandes cantidades. Entonces quiero decir, sabemos que tenían la capacidad de enviar flotas muy grandes cuando realmente lo querían. Y ya sabes, Inglaterra ciertamente lo sintió. Así que, ¿esto simplemente estaba demasiado lejos? No, creo que es la motivación, ¿sabes? La razón por la que tienes estas incursiones increíbles que están coordinadas en Inglaterra, Irlanda, Bretaña o Normandía, así como en lugares más lejanos, es porque los vikingos encontraron algo ahí para saquear. Así que en Irlanda eran monasterios fácilmente conquistados que estaban llenos de oro, plata y otras riquezas portátiles. Lo mismo con Inglaterra hasta cierto punto, e Inglaterra tenía un beneficio adicional. Su clima era mucho mejor que el de Groenlandia, Islandia o Noruega. Imagina de dónde eres, si crees que el clima en Escocia Pero eso es el paraíso. solo llueve 6 días a la semana. Si Groenlandia te parece bien, Escocia es un paraíso. Esto es templado. No, ahora tengo que preguntarme, ¿qué pensó el primer vikingo que probó el haggis? ¿Había diferencias culturales ahí? Te preguntas si fueron a Terranova y encontraron una verdadera civilización, como de verdad que tuviera oro y cosas así que pudieran saquear. Eso es mucho más fácil que talar todos los árboles. Sí, pudo ser una gente muy feroz con la que se toparon, acostumbrada a vivir como en Groenlandia. Yo tenía que pelear con osos por mi comida. Tienes que imaginarte que era escaso. Sí, o sea, no era una tierra fácil para vivir y obviamente la gente lo hizo, o sea, ya sabes, Lo hicieron. sí, siempre hubo. Hay señales de habitantes de hace 1000 o 4000 años antes de su llegada. Pero, ¿cuánto exactamente? Sí, probablemente era una población transitoria, cazadora, recolectora y de baja densidad. En algún momento, si comerciaban, alguien entendía lo suficiente el idioma del otro. Quizá había un vikingo que hablaba Mi'kmaq o algo así. No sé qué idioma hablaríamos. Tal vez me meto en problemas por decirlo. No estoy seguro. No estoy seguro si lo sabemos exactamente. Pero que había un vikingo que hablaba la lengua nativa, y que había nativos que hablaban lo suficiente de la lengua nórdica para comerciar pieles de castor por hierro u otros productos. Es una época interesante. Me gustaría visitar. No sé si es algo que deba hacer antes de morir, pero sí está en mi lista. Me encantaría ver los prados y creo que es un sitio arqueológico interesante. Pero falta mucho. No sabes qué pasaba ahí ni con quién interactuaban. Así que, de nuevo, deja mucho espacio para los contrafactuales. Pero quiero decir,
para que haya un contrafactual significativo. Habrías necesitado muchos más vikingos, muchos más nórdicos de los que parece que alguna vez estuvieron disponibles para esta aventura. Diría que necesitabas algo que ellos quisieran perseguir otra vez. Si hay oro, si los nativos, si los Skrælings que encuentran llevan joyas de oro, el rey de Noruega, puedo casi garantizarlo. Oye, de los 600 barcos para conquistar Wessex, no hemos encontrado oro ahí. Creo que sin duda intentarían hacer un cambio. Esos son los contrafactuales interesantes. Si encuentran algo ahí y los vikingos se movilizan en masa, quiero decir, podrían hacer lo que hicieron en Inglaterra, en Terranova, pero parece que de lo que estamos hablando ahí es que estamos empezando a cambiar algunas cosas que no estás seguro de que vayan a cambiar. ¿Habían encontrado oro? ¿Tenían esos pueblos suficiente oro y lo valoraban igual que los europeos? Si los vikingos hubieran visto el imperio azteca o a los mayas, quizá habrían hecho lo mismo que los españoles. Sí, aquí no tenían las minas de Potosí. Sí, es cierto. Sí. Quizá hay hierro ahí, aunque no sé si sería fácil explicarlo. No sé cuánto vale el oro. Creo que incluso hoy en Terranova y Labrador, los mariscos siguen siendo valiosos. Esa es otra posible contrafactual. Pudo haber pescadores portugueses en la costa atlántica siglos antes de Colón, pescando en los grandes bancos. Hay algunos indicios. Simplemente no tenían una buena razón para ir a tierra por allá. No sé si los mariscos serían una razón lo suficientemente buena para que lo hicieran. Tienes razón, no es suficiente para lanzar una gran fuerza de invasión. Creo que para responder a nuestro contrafactual, tenemos un ejemplo donde los vikingos sí desembarcaron cuando había algo que valía la pena buscar. Es una pequeña isla llamada Irlanda, y fue interesante cómo al principio los vikingos llegaron y realmente ellos fundaron las primeras ciudades en Irlanda, una contribución invaluable. Y descubrieron que ahí había gente bastante enérgica y no particularmente dispuesta a ser conquistada, además de abadías muy ricas. Así que, ya sabes, los vikingos ciertamente eran expertos en establecer colonias ahí, y de hecho se convirtieron en algunas de las principales áreas urbanas de la Irlanda moderna. ¿Podemos ver eso? Quizás, hipotéticamente, Leif Erikson va y convence al rey de Noruega de enviar 200 barcos y varios miles de colonos. Existe este enclave de vikingos que perdura hasta el siglo XV-XV-1 o tal vez incluso hasta la época moderna, y alguien recibe una dura sorpresa cuando dicen, oh sí, vamos a conocer a más nativos, y de repente los nativos están portando armas de hierro. Las cosas podrían haber cambiado significativamente si los vikingos hubieran cambiado lo suficiente su cultura como para ofrecer un nivel diferente de resistencia a Colón. Además, como dijiste, ¿qué tal si hubieran tenido resistencia a algunas de estas enfermedades? Sí, y si ellos viven en Canadá, además quizá no saben nada sobre lo que está mucho más al sur, que los españoles luego descubren. Pero cuando comienza la era de la colonización, de repente, ya sabes, los daneses o los tronos combinados de Noruega, Dinamarca y cosas así, tal vez entonces tendrían un buen reclamo sobre las tierras de Norteamérica. Y si Canadá fuera danés en vez de francés o inglés, sería un mundo muy distinto. Sí, en vez de cuando, ya sabes, los británicos llegan, bueno, los colonos ingleses llegan a Boston o a Plymouth. Sí, ya hay algunos asentamientos europeos que, ya sabes, ya hay un reclamo creciendo. Quizá ya había españoles y niños rubios ahí. Hemos oído eso, pero la pregunta es ¿cuánto? Lo que encontramos es que la interacción de los vikingos, los nórdicos, con los pueblos nativos se parece mucho a la interacción de los ingleses con los pueblos nativos y a la interacción de los españoles con los pueblos nativos. Así que, de nuevo, podría ser, se parece mucho a como es hoy en día. Todos tendríamos, ya sabes, nombres que suenan nórdicos, pero sí, o sea, definitivamente. España ganó gran importancia gracias al oro hallado en el Nuevo Mundo y extraído de Filipinas. Ese dinero la hizo muy relevante. ¿Y si los nórdicos hubieran hallado los grandes recursos reales de Norteamérica? Entonces, la diferencia podría ser que esos tronos en Dinamarca y Suecia eran, quiero decir, eran tan dominantes en Europa en un periodo, tan dominantes en el mundo en un periodo como lo fueron los españoles en el siglo XVI. Eso, ya sabes, también podría cambiar mucho a Europa. Sí, es difícil saber cómo. Es especialmente difícil de determinar por el norte de Europa,
Y ya sabes, como vimos hace un par de episodios, Rusia. Son lugares donde las tierras no producen mucho excedente de alimentos. Sostener grandes poblaciones prácticamente no es posible, es una realidad geográfica y ambiental. Entonces, ya sabes, un bloque del norte con una población relativamente pequeña llega al poder y domina España, o tal vez tienen una mayor influencia en Alemania o en Europa Central y Occidental, que consideramos como Alemania y partes de Francia. Obtenemos un superestado. En algún momento el idioma nórdico se convierte en la lengua franca, por así decirlo, en lugar de que Francia domine Europa Central en ese momento y se convierta en la lengua franca. Quiero decir, ese es el tipo de cosas que podrían cambiar. Quizás solo hace falta un pequeño empujón, pero creo que durante esta conversación eso es lo que más hemos notado. Tal vez simplemente no había una razón para que esa conexión creciera todavía. Y por eso, aunque parece que tal vez esa sería la ruta más fácil hacia Norteamérica, porque al final Es interesante, porque si hubiera habido oro en Terranova antes de los europeos, quizá a los nativos no les habría importado. Quiero decir, entonces, ya sabes, eso podría ser interesante porque aún podrías tener una población dispersa. Y que los europeos llegaran y dijeran, esto es muy valioso, eso pudo cambiar todo. Quizá no solo llegarían los nórdicos, sino yo. Si esa noticia se difundía en Europa, tal vez vendría más gente. Tal vez solo sea una coincidencia, pero no quiero decir que, ya sabes, Terranova no tenga recursos, pero, o sea, tal vez la demanda de madera y bacalao no sea, simplemente no sea suficiente como para enviar flotas tras eso. Es algo curioso. Entonces, lo que valoramos cuando piensas en eso, ¿no? Necesitabas madera y bacalao para vivir, y mandábamos flotas por este metal blando. Sí, pero no puedes llenar tu cartera con madera y bacalao, o un bote muy pequeño con cantidades suficientes para que realmente sea tan valioso. A diferencia del colmillo de morsa que puedes traer, ya sabes, puedes meter miles en un bote largo. Sí, Sí, Bumbledale aún te hace cuestionar cuántas morsas había y cuántas murieron. Buen punto. Sí, si iban a Vinlandia por madera, no sé cuánta llevaban de regreso. Tienes razón. ¿Qué tan grande es el bote? sí, probablemente hicieron una balsa con la madera y la remolcaron tras los botes. Además, hay otra razón por la que no querían regresar. Arrastrar una gran balsa de madera o cargar tu bote con una cantidad limitada de madera y navegar de ida y vuelta, ya sabes, ¿cuál es el beneficio de eso? eso debe ser más peligroso, arriesgas más tu vida al arrastrar la madera, y si al final tienes que dejarla, no tienes nada. Nada que mostrar por tu peligroso viaje. Pero no quieres hundirte con tu madera, ¿verdad? Quiero decir, puede que en parte fuera porque la tecnología no existía para que eso fuera valioso. Solo hablábamos de barcos, ni cerca de lo que hablaríamos. Para cuando Cristóbal Colón cruzó, esos eran barcos muy diferentes y aún así seguía siendo un viaje muy peligroso en los barcos de Colón. ¿Sabes? Sí, además, como vemos en naufragios en el mundo, lo que suele llenar los barcos es algo valioso. Algunos naufragios en el sudeste asiático contienen porcelana china muy demandada en esa época. Muchos de los galeones españoles, por supuesto, estaban llenos de oro y plata y probablemente de algunas cosas adicionales. Sí, no estaban transportando grandes cantidades de mangos o madera de regreso a España era la riqueza portátil. Así que plata, oro, gemas, especias, obviamente, porque esos son artículos de baja densidad y alto valor. De hecho, las colonias británicas terminaron cambiando un poco. La idea británica era que obtendrían las materias primas como la madera de las colonias americanas y la llevarían al Reino Unido, donde luego la procesarían. Pero eso tenía mucho que ver con esta idea del mercantilismo y con el tipo de ideas que desarrollaron sobre cómo debería ser su imperio. Eran ideas nuevas y necesarias. Algunas personas encontraban reinos como Tenochtitlán, mientras que Inglaterra halló Massachusetts, que simplemente no lo tenía. Ellos buscaban obtener cualquier valor posible. Puede decirse que los británicos nunca lograron lo que querían de las colonias americanas. Pasó un tiempo antes de que encontráramos oro. Sí, Una posible excepción a eso sería el tabaco. Eso es justo. Tabaco.
Era un cultivo muy valioso, muy buscado y además bastante portátil, bastante denso, así que una bodega llena de tabaco ciertamente tenía bastante valor. Al principio del periodo colonial eso era básicamente lo que sostenía. Varias colonias dependían solo del tabaco. El comercio del tabaco continuó sin problemas del siglo XIX al XX, siendo siempre un cultivo comercial clave. Así que la última pregunta que creo que deberíamos abordar es, ¿fue Eric el Pan ayudado por extraterrestres en su viaje? Quizás le dejaron caer una brújula. ¿Ves? Si hubiera tenido una brújula, le habría facilitado mucho las cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué intentaban hacer los extraterrestres al llevarlo a Groenlandia y lo lograron o todo se vino abajo? Lo recogieron, y cuando lo devolvieron, lo pusieron en el lado equivocado del agua. Ahí estoy yo. Los vikingos tenían las piedras solares, que eran una tecnología asombrosa para la época. Sus habilidades de navegación parecían superar lo que la mayoría de las personas podían hacer en ese entonces. Surge la pregunta, ¿cómo consiguieron esa tecnología que lo cambió todo? Sí, y en realidad, para ser justos, la brújula no es un gran ejemplo porque hay evidencia de que usaban agujas magnetizadas en un cuenco de agua y eso sí funcionaba como brújula. Pero sí, creo que la historia más creíble es que los extraterrestres le dieron la tecnología a Eric el Rojo para que los vikingos viajaran a Groenlandia y siglos después fueran secuestrados. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Esa es solo una de las historias sobre lo que ocurrió en Groenlandia. Siempre que alguien desaparece, mencionan extraterrestres. No lo había pensado. Si los secuestró el Sasquatch, quizá los vikingos de Groenlandia fueron llevados por extraterrestres y podrían volver. No veo eso ni nada parecido. Eso podría ser una gran historia, los vikingos del siglo XIV que de repente regresan. Sí, como una versión espacial de un barco largo. Hay un libro en proceso. Alguien robará esa idea y la hará millonaria. No sé si los extraterrestres sean necesariamente la respuesta, pero sí sabemos que los extraterrestres trabajan de la mano con el Sasquatch, así que es posible que todo fuera. Como es conocido como un hecho histórico, la alianza extraterrestre Sasquatch. Como comentario aparte, el elefante en la habitación es por qué, algo que quizá no hemos discutido, es que los vikingos son realmente los únicos navegantes de largo alcance en el Atlántico en este momento. Sí, es un buen punto. Esto es mucho antes de que la Marina Británica domine los mares. Sí, quizá había gente pescando en los grandes bancos, pero tienes razón. Quiero decir, en tiempos mucho más antiguos, llevaban barcos alrededor del Cabo de África, y llevaban barcos. O sea, había exploradores que iban por todas partes. ¿Por qué solo los vikingos cruzan el océano y nadie más lo intenta en este periodo? Y es una pregunta válida. De nuevo, podría ser que Europa estaba distraída por la peste y las enfermedades. La población había disminuido y había menos razones para hacerlo. Pero es extraño cómo esa mentalidad de explorador va por etapas. Y parece que hay periodos de cientos o miles de años en los que nadie realmente sale a descubrir nada nuevo. Sí, eso nos lleva al gran hombre en la historia. ¿Era Eric? Sí, ¿era inevitable Eric el Rojo? ¿O era una figura única? Sin Eric el Rojo, ¿existe Groenlandia o una Groenlandia vikinga? Y claramente ya lo habían visto antes. Nadie lo menciona. Las sagas no dicen que Eric la vio primero, pero sí que fue el primero en tener esa idea de ir allá. Y tal vez, eso es, tal vez no había alguien más que hubiera hecho eso. Gracias por escuchar El Hombre de la Historia. Si te gustó este episodio de Historia Contrafactual, puedes encontrar más contenido. Sigue a El Hombre de la Historia en YouTube, thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Para más historias contrafactuales, quédate con nosotros. Publicamos podcasts cada 2 semanas.